Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 27 de septiembre, martes de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes celebramos la memoria de San Vicente de Paúl, presbítero. Continuamos con la lectura del libro de Job, capítulo 3, versículos 1 al 3, 11 al 17 y 20 al 23. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: Maldito el día en que nací, la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz, con los reyes de la tierra que se construyen mausoleos, o con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría recibir la sepultura? Al hombre que no encuentra su camino, porque Dios le ha cerrado las salidas. Palabra de Dios. Ayer, al iniciar la lectura del libro de Job, veíamos admirablemente cómo Satanás había recibido permiso de Dios para atacar todas las posesiones de Job, incluyendo a sus propios hijos. A pesar de esto, Job no había maldecido a Dios, no había blasfemado, ni había ido en contra de Dios. Todo el contrario. Había dicho, desnudo vine al mundo y desnudo me iré de él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Pero ahora entramos al capítulo 3 del libro de Job y encontramos que Job se encuentra en una profunda amargura, en una profunda depresión. Y es sumamente interesante analizar lo que dice en el fondo Job. Abrió sus labios Job y maldijo el día de su nacimiento. Maldecir el día de su nacimiento. ¿Quién maldice el día de su nacimiento? Aquel que está en profunda amargura. Maldecir el día de su nacimiento es lógicamente maldecir su propia creación. Decir, maldito yo que fui creado. ¿Para qué? ¿Para qué vine al mundo si es solo para sufrir? Ahora, a nosotros se nos presenta la figura de Job como una figura ejemplar en el enfrentar el hostigamiento del demonio, el hostigamiento del mal, el hostigamiento de los sufrimientos y la amargura. ¿Qué pasa entonces en este momento? Bueno, hay que recordar que las historias no tienen un solo momento, que la vida del ser humano pasa por procesos donde uno sube y baja, y tendrá entonces ese momento depresivo. Lo que va a ser interesante es justamente ver cómo Job se va a levantar. Oye, es plenamente comprensible tener momentos de obscuridad, tener momentos de amargura, tener momentos de decaimiento, tener momentos de depresión en nuestra vida.
Tenemos que prepararnos para esos momentos duros, teniendo firmeza en nuestra fe, firmeza en nuestro carácter, firmeza en nuestro temple, firmeza en nuestras virtudes, en nuestra devoción, en nuestra piedad, en definitiva, en ese amor profundo a Dios. Pero es lógico que vamos a pasar por momentos de bajón, que vamos a pasar por momentos más difíciles en nuestra vida. Y esto no solo nos tiene que llevar a estar preparados a nosotros, sino que nos tiene que llevar a reflexionar sobre lo que ocurre en el corazón de las personas. A veces se mira con mucha superficialidad la depresión de otra persona. Hay diferentes estados depresivos y hay que tener muy en cuenta esto. Una cosa es la depresión espiritual, anímica. La depresión espiritual, lógicamente, se saca adelante con el temple y la virtud de la oración, de la cercanía con el Señor. Esa depresión afectiva, digámoslo así, sentimental, que es un poco más superficial. Las personas dicen, estoy depre, estoy bajoneado. Bueno, eso puede ser efectivamente un momento anímico que la persona puede efectivamente combatir. Otra cosa muy distinta es la depresión clínica, porque esa no tiene propiamente un origen espiritual ni anímico, sino que se trata de un problema ya químico. Esa persona necesita un tratamiento químico, es decir, necesita medicación. Y hay que saber distinguir esto. Los dos casos hay que saberlos comprender en los demás, porque a veces las personas juzgan de una manera muy superficial la depresión del otro, el malestar, el mal ánimo del otro. Hay veces además donde nos enfrentamos a un pensamiento tan superficial, ¿no? Delante de la muerte de nuestros seres queridos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos toca? Sufrir, llorar, vivir el duelo. Cuando uno escucha expresiones absurdas, no, tranquilo, ya va a pasar, momento, estoy sufriendo. Y hay que saber vivir los dolores, hay que saber enfrentar los dolores. Job maldice el día de su nacimiento, maldito el día que nací, la noche en que se dijo ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? Son pensamientos que pueden venir a la mente. ¿Por qué no perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué sucedió que no fui de aquellos que murieron en el nacimiento? Y entonces no tendría que sufrir. ¿Por qué me recibió un pecho que me amamantó? Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz. ¿Qué son todas estas expresiones de Job? Son tentaciones muy profundas, tentaciones de pensar que el no existir es mejor que existir. La peor de las existencias siempre es mejor que la no existencia. Es un principio básico. No, pero esta vida no vale la pena, esta vida es una miseria, esta vida no sé qué. Es vida. La vida es más que la no existencia. Siempre será así. Y entonces, efectivamente, no tenemos que caer en estas tentaciones. Pueden venir estos pensamientos a la mente y tenemos que inmediatamente sacarlos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable? Bueno, ¿cuál es la respuesta que podemos dar a esto? ¿Para qué venir al mundo para sufrir? Bueno, solo podremos comprender la totalidad de la existencia viendo la totalidad de la existencia, nunca una parte. Y se dice,
que no hay mal que dure 100 años. Y es verdad, no hay un mal permanente, pero hay vidas que son de mal en mal en mal. Pero hay que recordar que esa parte de la existencia, que es nuestra vida temporal, es solo una migaja de la eternidad, una pequeña migaja de la eternidad que nos ofrece el Señor. Yo gozaría de morirme y de recibir la sepultura, dice Job, al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado todas las salidas. Es el encontrarse sin salida. Y a veces efectivamente nos podemos encontrar así. No sé cómo salir de todos estos problemas. ¿Y qué tengo que hacer? Paciencia. Paciencia. Espera un poco. Tenemos que aprender a ser pacientes, a seguir lógicamente adelante, pero en la paciencia somos probados y en la paciencia somos convertidos verdaderamente en grandes hijos de Dios. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Este Evangelio, que ya lo hemos leído en un domingo de este año litúrgico, nos habla de la libertad, del amor profundo a la libertad y de cómo el camino del cristiano es un camino de libertad. Qué hermoso tema es el tema de la libertad. Y qué bello es entender que esa salvación que nos ofrece el Señor es una salvación basada en la libertad. Mira cómo inicia el Evangelio. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, ¿qué significan estas palabras? Ya hemos leído los dos anuncios de la pasión que ha hecho el Señor. Hemos visto cómo sus discípulos no han entendido. Y ahora se acerca el momento de que eso que ha anunciado a sus discípulos se cumpla. Cuando ya llega el tiempo en que tenía que salir de este mundo, es decir, cuando llega el tiempo de que tiene que entregar su vida, ¿qué hace el Señor? Decide, tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. ¿Jesús sabe que va a morir en Jerusalén? Sí. ¿Sabe que va a ser una muerte ignominiosa, horrible, horrorosa? Sí. ¿Y por qué entonces va a Jerusalén? Porque quiere salvarnos, porque quiere cumplir la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre implica su muerte, su sufrimiento, su pasión. Sí. Y la ha aceptado con total y profunda libertad. Por eso esa muerte de Cristo en la cruz es redentora, porque no lo colgaron, sino que Él se entregó a la muerte. ¿Cuál es la clave entonces de nuestra salvación? La libertad absoluta, total, la firme determinación, nos dice el Evangelio, que ha tenido Jesús. La profunda libertad del Señor. Por eso aquel que camina el camino de Cristo va a tener que caminarlo en esa libertad. No puede seguir a Cristo. Tomó la firme determinación de ir a Jerusalén y nosotros tenemos que seguirlo. ¿Y quién lo puede seguir? El que lo hace en libertad. Nadie puede caminar el camino de Cristo si no es en libertad. Es precioso darnos cuenta de esto. Y emprende entonces
el viaje a Jerusalén. Así se va a realizar la salvación, con la profunda y absoluta libertad. Yo decido, yo decido. Envía mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo. ¿Por qué? Porque supieron que iba a Jerusalén. No va a Jerusalén, entonces no queremos nada con él. ¿Por qué? Porque los samaritanos estaban peleados con los judíos. Y entonces cada uno tenía su lugar de sacrificio, su templo, y que cada uno defendía que el lugar de ellos era el lugar correcto. Por eso el Señor le va a decir a la samaritana, llegará un día en que ni aquí ni allá se rendirá verdadero culto al Señor. Esa era la pelea entre los samaritanos y los judíos, una pelea histórica. Y entonces este poblado de Samaria lo que hace es decirle, no, si viene acá a nosotros, muy bien, pero no para ir a Jerusalén. Y entonces viene una escena tremenda. Santiago y Juan delante de esto le dicen al Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? ¿Qué están diciendo Santiago y Juan? ¿Cómo se atreven estos a no querer recibirte a ti, Señor? ¿Cómo puede ser que no te quieran recibir a ti? ¿Y qué es lo que responde el Señor? Los reprendió. ¿Por qué? ¿Acaso no era justo que hicieran llover fuego del cielo, bajar fuego del cielo sobre ellos? Sí, tal vez. Pero lo que verdaderamente es justo es que esos samaritanos tienen la libertad de decidir si quieren o no recibir al Señor. No podemos nunca olvidar esto. Mira la forma de actuar del Señor. ¿No me quieren recibir? No voy. No voy. No hay ningún problema. No hay ningún problema en el sentido de que no los voy a obligar. Ellos tienen la oportunidad de recibirme. Yo quiero entrar a su pueblo, quiero entrar a sus casas, pero no me quieren recibir. Al final, ¿quién recibe la salvación del Señor? El que quiere. ¿Quién goza de la presencia de Cristo en su hogar? Aquella familia que le abre las puertas. ¿Quién goza de la presencia del Señor en su corazón? Aquel que libremente le abre el corazón. El camino de Cristo es un camino de libertad. No hay otro modo de vivirlo. Cuando a nosotros nos venden la idea de que el cristianismo es una manipulación, de que se engaña a la gente y que se miente, no, todo el contrario. Todo el contrario. En el cristianismo, en el verdadero cristianismo, no hay engaño. Este es el camino del Señor. Estas son las normas del Señor. Esta es la doctrina del Señor. ¿Quieres seguirla? No quiero. Nadie te obliga. Nadie obliga a ir a misa. Nadie obliga a confesarse. Nadie obliga a comulgar. Soy yo el que tengo que decidir. Lógico, si yo soy de aquellos que dice que soy cristiano, entonces tengo una obligación moral. Las obligaciones morales no vienen impuestas desde afuera, vienen iluminadas desde afuera. Y por eso la iglesia nos ilumina y nos dice, tú tienes que ir a misa todos los domingos, te tienes que confesar mínimo una vez al año, tienes que comulgar mínimo una vez al año. Si quieres vivir en el camino del Señor, no puedes vivir arrejuntado, tienes que casarte. Pero nadie nos va a obligar. Soy yo y solamente yo el que me obligo a mí mismo de acuerdo a esta luz que es la luz del Evangelio que predica la Iglesia. Qué bello es siempre reflexionar. Cristo ha muerto en la cruz para que tú y yo seamos verdaderamente libres.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.